Bueno, vamos a empezar o a continuar con nuestro estudio. Y entonces estábamos hablando de las tradiciones orales que aparecen en los Salmos. Y estamos dándonos cuenta de que debemos diferenciar cuando se habla de Dios, la tradición yavista que utiliza las formas humanas para hablar de Dios, o sea, antropomorfismos, y la tradición eloísta que utiliza elementos de la naturaleza, como el viento, como la lluvia, como el fuego, como la nube, y ya Dios no entra en diálogo directo con el ser humano, sino lo hace a través de mensajeros. Entonces, esa es la tradición eloísta. Y se van a dar cuenta ustedes de que ya aquí entra una colección más pequeña de David, 20 salmos, y ya mencionan a los hijos de Coré. ¿Quiénes serán los hijos de Coré? Pues, ¿se recuerdan ustedes? En el Éxodo vamos a encontrar, y en el libro de Crónicas y en Números, se va a contar una rebelión. Resulta, sobre todo en Números, resulta que los levitas, o sea, Aarón, viene de la tribu de Leví. Y acuérdense que Aarón sirvió de intermediario entre Moisés y el faraón, ya que Moisés tenía dificultades del habla, ¿verdad? Entonces, Moisés es instrumento de Dios para liberar a, a, a la gente a los descendientes de Jacob, que se habían quedado ya varios siglos en Egipto. Y el libro de Números nos cuenta la estancia de estos en el desierto. O sea que después del Éxodo está la alianza en el Sinaí, entra una serie de normas para decir cómo hay que vivir, y Números nos va a contar el tiempo que pasaron en el desierto. Entonces aquí a este Coré y a sus hijos les tocaba. Acuérdense que en Números se habla de que había una tienda del encuentro, o sea, eran nómadas, ¿verdad? Estaban en el desierto y había un lugar donde Moisés entraba a platicar con Dios, a contarle todas sus experiencias, las situaciones que estaban viviendo, y era un encuentro, se llamaba la tienda del encuentro. Fíjense que tanto el yavista como el eloísta, aunque está tratando en sus tradiciones orales con formas diferentes para expresar el tema de Dios, pero ¿qué es lo que realmente está diciendo el mensaje teológico? O sea, una presencia viva. Entonces, el tema no es conceptos, ni ideas, ni abstractos, ¿verdad? Sino que es el mensaje. Está utilizando formas humanas, está utilizando elementos de la naturaleza, pero lo que está afirmando en todo momento es que Dios está presente. O sea, el Dios de nuestra fe no es un Dios ausente, lejano, no es una idea, no es un abstracto, no es una metáfora, no es un cuento, ahí está presente. Lo ha dicho en formas humanas, hablando de Dios, lo ha dicho a través de elementos, lo ha dicho a través de los sacerdotes o el culto, la presencia viva de Dios. Y es lo mismo que acaba de pasar con Pentecostés y con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Son temas que dicen lo mismo, lo dicen de otra manera, pero es lo mismo. ¿Qué? Bueno, Pentecostés, la presencia del viviente, del resucitado, yo estaré con ustedes. Ahí está. Me voy al Padre, pero envío mi espíritu. Ahí está la presencia. Y la Trinidad, pues es lo mismo. Es un Dios que no se trata de entender el concepto ni la idea, si es tres, ni cómo es que tres, si no es dos o cómo es. No, es simplemente Dios actúa y su esencia es trina, es amorosa, porque así se ha manifestado en la historia, así se ha desarrollado. Pero el tema teológico es el mismo, la presencia.
la presencia de Dios que no está cuestionada ni es sospechosa. En el texto bíblico es real. La manera de expresarlo es diferente en la tradición oral y a la hora de escribirlo, pues se escribe tal como se había transmitido oralmente. Se recopilan las tradiciones y se ponen por escrito. Entonces, Coré y sus hijos eran custodios, pertenecían a la tribu de Leví, o sea, a la tribu de Aarón, y custodiaban la tienda del encuentro en el libro de Números. Acuérdense que el Deuteronomio, que es otro libro del Pentateuco, va a narrar las mismas historias, pero actualizándolas en épocas diferentes. Entonces, acuérdense que hay otra narración, eso de Números se va a volver a narrar en Crónicas. Y Crónicas está escrita después del exilio de Babilonia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que recopilar toda la historia, toda la tradición oral y escrita que se ha perdido y se vuelve a reflexionar desde otra perspectiva, desde otro momento de la historia. O sea, ya se fueron al exilio, ya perdieron la tierra, ya regresaron y todo está devastado. Entonces el libro de Crónicas va a hablar también de Coré y de sus hijos. Y como eran custodios de la tienda, eran vigilantes, ¿verdad? Cuidadores, pues entonces también ellos son como cantantes, como hoy salmista se le llama al cantante, ¿verdad? Ellos están allí pues alabando a la presencia de Dios en ese lugar, en esa tienda. Entonces, a los hijos de Coré, que los encuentran ustedes entonces en Éxodo, en Levítico, no, en Levítico no, en Éxodo, en Números y en Crónicas, encuentran ese nombre y pertenece, y ven ustedes el contenido principal, al culto, al templo. Entonces, estos levitas van a ser uno de los, después va a salir la casta sacerdotal, ¿verdad? Cuando ya haya templo, ¿verdad? En este momento de Números, pues no, están en el desierto, lo que hay es una tienda donde se encuentra Dios y Moisés, Moisés y Dios, y estos lo custodian, lo guardan, lo cuidan. Entonces, hay temas de culto, hay temas del templo, hay temas que se hablan directamente de Sión, o sea, de Jerusalén, ¿verdad? O ya como, pero eso ya se tienen que ubicar en otro tiempo, ¿verdad? Porque ya Jerusalén ya va a ser mucho posterior. Aquí andan en Números o están en Éxodo, entonces todavía no hay un Jerusalén, ¿verdad? Pero acuérdense que va a estar en Crónicas, ¿verdad? Ahí ya se perdió esa parte de la tierra y la vuelven a recuperar. Y los temas van a ser de súplica, de confianza, de acción de gracias, a veces en el mismo salmo, y a veces pues solo hay dos enfoques en el mismo salmo, pero vamos a encontrar que dice que los salmos que se le atribuyen a los hijos de Coré son del 42 al 49 y una colección menor a David del 51 al 71, que también habla del reinado de Dios, del culto en el templo. Luego, otro bloque pertenece a Asaf, que también forma parte de los hijos de Coré, que aquí dice Asaf, hijos de Coré, y también este es también un guardián, un cuidador del templo o de la tienda, ¿verdad? Anteriormente en este periodo de números, y le pertenecen estos tres, del 73 al 83, y aquí específicamente del 84 al 85, del 87 al 88 a los hijos de Coré. Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que no todos los salmos los podemos leer y comprender, o sea, en el lenguaje de la misma manera, porque al haber distintas tradiciones, pues van a utilizar distinto lenguaje para hablar de Dios. Y también van a expresar sus emociones, sus sentimientos con un lenguaje más antiguo, más primitivo, con sentidos de venganza, de cólera, de una justicia
en la que incluso vamos a encontrar que el suplicante le pide a Dios que estrelle los hijos de este que me ha hecho daño sobre las rocas y los mate. Entonces, todo esto no es ni para que nos asuste, ni para que nos cuestione, sino que tiene que ver con el contexto. Por eso este cuadro es importante. Y se van a dar cuenta que aquí les hace la clasificación que los de Asaf, pues son eloístas y los de Coré son yavistas. Y sin embargo, aquí en la parte superior, del 42 al 49 de Coré, eran eloístas. Entonces, vamos a ver las distintas y vamos a ver también el distinto enfoque de cada uno de ellos, ¿verdad? Luego tenemos este otro grupo del 90 al 106, no está clasificado a la colección a quién pertenece, pero por su forma de hablar y de escribir, pues pertenece a la tradición yavista. ¿Por qué? Porque habla de Dios como el rey, ¿verdad? Como Yahvé. Acuérdense que estos no son nombres de Dios, ¿verdad? Sino que es como la tradición identifica a esa realidad, o sea, le da ese apelativo, pero no es que Dios tenga esos nombres, o sea, ¿cuáles son los nombres de Dios? Yahvé, Elohim, Shah, no, no son nombres, son formas como la tradición oral va a, a identificar a este ser, ¿verdad? Acuérdense que cuando Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pues no le dice soy Yahvé o soy Elohim o soy Shaddai, sino que dice soy el que soy. O sea, no da un nombre, sino da una realidad ontológica de su esencia. Su esencia es ser y estar. Y por lo tanto, esto tiene que servir de pauta en la lectura, no solo de los salmos, sino de toda la escritura. O sea, Dios, dice Santa Teresa, no se muda, o sea, no cambia, ¿verdad? Entonces, cuando el lenguaje, nosotros vemos que Dios pues va a castigar, que Dios está iracundo, que Dios va a vengarse, y sobre todo cuando vemos el lenguaje de los profetas, que están diciendo, si no se convierten tal y tal cosa, oráculo de Yahvé, o sea, esto dijo Yahvé, entonces tenemos que entender el lenguaje desde todas esas perspectivas. Y luego también encontramos estos salmos aleluyésticos que son de alabanza, ¿verdad? De aleluyas, de alegría, por los logros, por lo que se ha tenido, por lo que se va a tener, porque estaba a punto a un paso de la fosa y me libraste como un pájaro que el cazador ya lo tenía entre las redes. Una cosa parecida, ¿verdad? Entonces, estos, sí, la mayoría, si ustedes se dan cuenta, le pertenecen aquí también a David, del 108 al 102, del 138 al 145. Entonces, tenemos David como una colección mayor, ya vista, luego David con una colección menor eloísta, utilizando pues elementos de la naturaleza. Luego los hijos de Coré, que ya los ubicamos también en el texto bíblico, yavista y eloísta. Y luego no una colección, sino del 108 al 110, del 38 al 45, yavistas, que van a tener pues distintos enfoques, ¿verdad? De alegría, de alabanza, de distintas, de imprecaciones, por ejemplo, de improperios, ¿verdad? Cuando se pide la venganza o de arrepentimiento, como el Mísere, el Salmo 50 o 51. Entonces vamos encontrando toda esta realidad que debemos entenderlo como parte de la literatura lírica en la Biblia. Y darnos cuenta que todo este cuadro que les estoy presentando aquí es importante, aunque con estos datos señalados, podemos afirmar que el salterio actual se formó a partir de colecciones menores. Ahí pueden notar ustedes eso.
pequeñas colecciones que se fueron recopilando, eh, posiblemente colecciones o salmos individuales, ¿verdad? Por ejemplo, David, algo parecido con el corpus de Pablo, Paulino, ¿verdad? Con las cartas de Pablo, que no las escribió para que entraran directamente en el canon bíblico, pero al ver toda la riqueza y la importancia, en el caso del salterio, que ha servido para orar, porque el ser humano se va a identificar con sus ancestros en las distintas circunstancias, entonces se van a agrupar a través de un complejo proceso literario hasta constituir lo que hoy tenemos como salterio actual, ¿verdad? Es más difícil, pues, determinar el momento en que esto se realizó. Lo que sí podemos decir es que en el periodo de la monarquía, sobre todo con Salomón, que llega con David, se establecen las tribus y David, acuérdense que era un guerrero que, que provoca la paz en el interior de Israel porque él está guerreando afuera y conquistando tierras para dárselas a las tribus. Y luego Salomón, pues que es más bien un político de relaciones, ¿verdad? Pues él establece muchas alianzas con distintas monarquías de su alrededor, pero lo que hace es, pues, hacer matrimonios con estos imperios. Y entonces ahí pasan dos cosas. Uno, el desarrollo cultural, económico, social y político, pues es grande. Y en ese momento, pues se pone por escrito todas estas tradiciones orales como parte de la identidad, de identificar quiénes son y cómo ellos se expresan ante ese ser que para ellos es único, ¿verdad? Pero más allá de eso, no se puede establecer un momento exacto, para decir en qué momento se escribió, en qué momento se recopiló o se puso por escrito. La comparación literaria y temática de los textos bíblicos y extrabíblicos, porque vamos a ver que hay también en el Salterio otros elementos que han sido tomados de la cultura de Mesopotamia, que está, los pueblos que están ahí, Ur de Caldea, pues los babilonios, los asirios, los persas, hay toda una mezcla, acuérdense que han salido de Egipto, también los egipcios tenían su sabiduría. Entonces, toda esa compleja colección literaria, pues va sirviendo para pues Israel la va asumiendo y la va presentando toda esa riqueza con los eventos históricos eh, a, con diferentes fuentes, con diferentes enfoques, pero los va monoteizando, ¿verdad? Y así es como va saliendo lo que hoy tenemos como el salterio que nos llega. No sé si tienen dudas, preguntas. Hay todo un desarrollo histórico para, para, para este tema de los salmos, ¿verdad? Y los títulos que se le va dando a veces, ¿verdad? Cada uno de los salmos va a ser de acuerdo a cómo empiece el salmo. Es de acuerdo, por ejemplo, el mísere, misericordia, pues así empieza. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa bondad, por tu infinita compasión. Bueno, entonces se llama el mísere porque empieza con esas palabras y así se le da el título, así se le da el ritmo y así se presenta en un momento diverso de la liturgia, ¿verdad? Generalmente en momentos de conversión como la cuaresma, como el adviento, se va a presentar este salmo pues aplicado a la situación que se está viviendo. Luego tenemos ya posteriormente, después de Jesús, pues tenemos toda esta aplicación que ya dijimos que tanto Jesús como la primera comunidad va haciendo en los distintos aspectos
de los salmos, cómo los va utilizando, y vamos viendo la dimensión poética. ¿Por qué? Porque se repiten estribillos, porque de alguna manera se van haciendo como horóscopos, porque producen ya con la música efectos sonoros importantes, porque tienen estilo, tienen ritmo, están llenos de imágenes y de símbolos. Entonces, tienen muchas características para ubicarlos dentro de esta forma literaria que dijimos que es la lírica, ¿verdad? Y entonces, nosotros, por fuerza, necesitamos estudiar un poquito los géneros literarios y encontrar estas diferencias que existen en cada una de ellos. Como ya dijimos anteriormente, lo que nos ayuda es las notas de pie de página. Y entonces tenemos que ubicar los himnos. ¿Cuáles son himnos? Pues tenemos que verlo dentro de la escritura. ¿Cuál es la característica de un himno? Y un himno exalta, exhorta. Entonces ayuda a exaltar, pues ya sea la imagen o la presencia de Dios como Rey, de Dios como poderoso, de Dios como misericordioso, como proveedor. Hay distintas formas. Por ejemplo, nosotros en el Nuevo Testamento no le llamamos salmo al Magnificat, por ejemplo, pero el Magnificat es una alabanza, ¿verdad? Que María alaba a Dios porque ha hecho obras grandes en ella, porque se fijó en ella, porque está actuando en ella. Ese salmo, ese himno es precioso, por eso se llama Magnificat, ¿verdad? Es magnífico porque realmente es lo que cada persona tendría que darse cuenta en su historia humana, que no se trata tanto de sus logros personales, eso dentro de la teología, ¿verdad? Sino que lo que Dios ha hecho o sigue haciendo o va a hacer en su vida. Y entonces en el Nuevo Testamento encontramos esto. Otro que encontramos es el Benedictus, que es lo que eh, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando recobra el habla, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que en la tradición eloísta, pues él tiene un encuentro con un mensajero de Dios que le dice que va a ser padre, pero él ya es un anciano, y entonces él pide un signo para creerlo, ¿verdad? Y entonces, pues queda impactado. El texto va a presentar como parte de la pregunta o del pedido que él hace del signo que se queda mudo. Pero esta es una reacción bastante normal cuando hay estas impresiones con los mensajeros, ¿verdad? De hecho, uno de los salmos o una de las lecturas que tuvimos este domingo, me parece, cuando era del Deuteronomio, que hablaba, ¿qué gente ha tenido un Dios que después de hablar con él se encuentre todavía vivo y no haya muerto? ¿Qué Dios quién va a tener un Dios como este que está presente en la historia de su pueblo, camina con su pueblo, lo libera, lo ayuda? O sea, está haciendo toda una serie de cuestionamientos comparando en el Deuteronomio, ¿verdad? Pero ya hablando en el Nuevo Testamento tenemos a Zacarías en lo que está titulado como el Benedictus, o sea, el bendito. Bendito sea Dios, Señor Dios del universo, porque se ha dignado visitar a su pueblo. Bueno, entonces hay una bendición que se le hace a Dios. Y Jesús mismo cuando alaba al Padre porque se ha dignado revelarse o dar a conocer sus misterios a la gente pequeña, porque así te ha parecido bien, Padre. Bueno, todo esto es una mezcla de salmos que se van encontrando en el Nuevo Testamento, que tienen las raíces en el Antiguo Testamento, alabanzas a Dios, adoración, júbilo, por sus atributos, como el Salmo 19, o por todas las obras magníficas que hace en la historia. Y todos estos van siendo himnos, ¿verdad? O, por ejemplo, tenemos en Pablo, por ejemplo, el himno a los filipenses, ¿verdad?
que Cristo no vio como algo codicioso el ser Dios, sino se anonadó. Lo dejó todo, pues quitó esa parte de su divinidad, se despojó de ella para hacerse uno de nosotros. Y entonces luego termina, ¿verdad? Porque al nombre de Jesús todas rodillas se doblen en el cielo y en la tierra. Bueno, entonces, todos estos son himnos que traen sus raíces de la salmodia y que presentan, alaban a Dios por ser el Salvador de Israel. Y nosotros cuando lo leemos en la Eucaristía, en las celebraciones litúrgicas, ya sea en la liturgia de las horas o en la celebración eucarística, pues lo alabamos, respondemos, por eso se llama salmo responsorial, como respuesta, ¿verdad? A la propuesta que se da. Entonces, ahí tenemos las características de himnos que se van teniendo hasta el Nuevo Testamento. Hay un modelo de himno avanzado en la teología que tiene gran profundidad para que lo lean, por favor, que es el Salmo 103. Y de alguna manera este himno es presentado como una de las grandes perlas del Salterio. Fíjense que en las ya no en las primeras comunidades, ¿verdad? Sino que ya en el cristianismo del medioevo, pues justamente al tener una población que no sabía leer, que no podía orar con el salterio, pues fíjense lo que pasa, el Ave María, el Rosario son 50 piezas, 50 perlas que repiten lo mismo, ¿verdad? La alabanza, si ustedes se dan cuenta, la primera parte, pues son citas bíblicas, ¿verdad? Del ángel a María, de Isabel a María, que se colocan en la primera parte del Ave María, y la segunda es el ruego de la iglesia, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Entonces, es al no poder tener el recurso de poder leer, de poder comprender el salterio, ya cuando se ha desarrollado la población, ya el cristianismo ha crecido por todos lados, pues se utiliza este recurso. Y como les vuelvo a repetir, este Salmo 103 es un himno que se coloca como uno de los más preciosos, importantes que hay en el salterio. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en este cuadrito, si estamos hablando en el 103, pues está colocado a la vista, va a tener estos rasgos y aunque no dice la colección a quién se le atribuye, pero si ustedes ven en la escritura, lo van a encontrar como a David. Y luego van a ver, por ejemplo, el himno del Salmo 22, el hecho que este himno se componga de 22 versos que va desarrollando con distintas letras. Luego tenemos otros salmos que exaltan la realeza de Dios, su poderío, cánticos a Sión, a Jerusalén y Sión vienen a ser casi lo mismo, ¿verdad? Cómo se ha organizado, cómo o ese mismo que cantamos cuando la gente iba en peregrinación, ¿verdad? Iba en peregrinación a celebrar las fiestas importantes como la Pascua, Pentecostés, las tiendas. Entonces toda la gente iba en peregrinación a Jerusalén. Entonces ahí tenemos el salmo que cantamos, ¿verdad? Qué alegría cuando nos dijeron vamos a la casa del Señor. Entonces todos iban con alegría, nadie iba enojado ni por obligación, ¿verdad? Era una peregrinación al encuentro con Yahvé. También tenemos salmos de súplicas penitenciales y salmos de confianza, ¿verdad? Los salmos del súplica también entran como lamentación individual o colectiva por situaciones que están pasando o a una persona o a un grupo de gente, ¿verdad? Dice de súplica individual o de súplica colectiva. A veces estas plegarias iban acompañadas de formas penitenciales, o sea, iban acompañadas con ayunos o con otros signos donde la persona
quiere mostrar su aflicción, como vestirse de un saco, ponerse la ceniza para descubrir, para demostrar que está en un duelo, eh, o golpearse el pecho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, no sé si ahora sí, pero antes decía por mi culpa, y la gente pues se golpeaba el pecho, una manera de expresar el dolor, ¿verdad? Aunque ante la repetición, pues ya la gente solo lo hace porque pues así lo aprendió, ¿verdad? Después también vamos a ver otros salmos. Recordemos algunas expresiones conocidas. Por ejemplo, mi alma está turbada, que van a ser, por ejemplo, frases o pequeñas oraciones que van a ser, que Jesús las va a decir, o al menos las tenemos en los evangelios. Por ejemplo, en Getsemaní, mi alma está turbada, ¿verdad? Eso lo encontramos en el Salmo 6. Por ejemplo, cuando los discípulos, pues, ya a veces cansan a Jesús y ya dice él, pues, aléjense, ya no, ya me tienen cansado, lo dice de otra manera, ¿verdad? Pero lo encontramos en el Salmo 22, también la confianza en Dios, también tenemos los salmos penitenciales, que nosotros los tenemos siempre en los periodos fuertes de penitencia como Cuaresma y Adviento, como el Salmo 38, el 102, y hay muchísimos más salmos de súplica colectiva. Por ejemplo, ahorita la gente está pasando oraciones para que llueva, ¿verdad? Acciones de gracia por los bienes recibidos. El Salmo 2 es importante fijarse que tiene una expresión muy importante y está leído, se tiene que leer con un sentido mesiánico, porque tanto la tradición judía como la hebrea, ¿verdad? Como las primeras comunidades se van dando cuenta de lo que va significando este salmo y va a ser utilizado en Hechos de los Apóstoles y en la Carta a los Hebreos. Entonces, habría que ver el Salmo 2. Ya llevamos 2 salmos para ir como, como entendiendo. Y los salmos reales que van a aparecer en el Nuevo Testamento y van a ser aplicados a Jesús, ¿verdad? Ya a partir de su resurrección, o sea que ya entra básicamente en algunas citas de Pablo. Hay también salmos históricos que pueden incluir, por ejemplo, el Salmo 78, el 105 y el 106, que por una parte son litúrgicos porque los practica o los canta o los trabaja la comunidad, no se hace en forma individual y se expresan en fiestas anuales. Entonces, porque están celebrando un acontecimiento histórico. Por ejemplo, la sacada de Egipto, cómo Dios con brazo fuerte fue tirando caballo y caballero y fue tirándolos en el mar. Bueno, entonces se alaba eso como una acción grande y recuerdan un hecho histórico que ha pasado. Y entonces también el de los tabernáculos que van a recordar cuando ellos eran nómadas y que caminaban por el desierto y que ponían su tienda. Y esa celebración pues es la celebración de las tiendas, ¿verdad? O de los tabernáculos. Igual Pentecostés. También, como decía, el de peregrinaje, ya les dije los de improperio, donde se pide la venganza, también donde se le exige muchas veces a Dios que haga un juicio a favor mío, que se dé cuenta de lo mal que me está haciendo, que me está tratando. El enemigo, aquí se hablan de enemigos, todo aquel adversario que quiere buscarme el mal. También hay salmos alfabéticos, acrósticos, que van teniendo las letras así al principio, y todos estos van a ser utilizados en su mayoría en la
primitiva comunidad cristiana. Entonces, ya para terminar, el folletito aquí les dice que la centralidad del salterio en el Nuevo Testamento se comprueba por las muchas referencias que se encuentran en él, tanto en Jesús como en los otros libros, ¿verdad? Tanto en los evangelios. Alrededor de un tercio de los textos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento provienen del salterio. Si nos centramos en los evangelios, sus textos muestran que Jesús no solo utilizó los salmos en su oración personal, individual, como Mateo 27, 46, sino también en oraciones comunitarias con sus discípulos, Mateo 26, Marcos 14. También se sigue una práctica religiosa general de los hebreos creyentes, que van dando una interpretación teológica definitiva a la misión después de la resurrección. O sea, cuando Jesús envía a todos sus discípulos a que bauticen en el nombre del Padre. Ese es del Padre. La importancia es en el nombre, no el acto, sino el acto va a ir dirigido en nombre de. Es igual que cuando nosotros hacemos el signo de la cruz, ¿verdad? Nos signamos. En el nombre no es importante el signo. El signo representa el nombre por el cual nosotros nos levantamos, nos acostamos y trabajamos. Entonces hay una teología importante, la cual ustedes la tienen que ir descubriendo en torno a estos libros del Salterio, ¿verdad? Y es variada, es amplia, no es fácil de comprender porque tienen que tener todos estos recorridos, estos elementos de los que hemos platicado. No hay pues como un tema central único, hay muchos, no tienen una sola manera de escribirse, hay una gran diversidad, hay una gran amplitud de argumentos, hay mucha, pues hay muchísima expresión de todo tipo, ¿verdad? Y entonces, si se quiere encontrar un principio unificador, podría ser comprendido de la siguiente manera, ¿verdad? Se podría decir que es Dios en su multiforma, tiene múltiples formas de expresarse y de manifestarse. Entonces, el personaje que está en relación con ese Dios ve toda esa variedad de formas que Dios tiene en las circunstancias, en los momentos alegres, dolorosos, tristes, amenazantes, todos los momentos de la vida, y las expresa, ¿verdad? Pero lo que está en el fondo que unifica todo el salterio es la confianza que se tiene de que no estoy hablándole a la pared, al vacío, sino que voy dirigida a alguien que me escucha y que obviamente está presente en medio del pueblo y atendiendo mi realidad. Entonces no estamos hablando de un ser ajeno, lejano, extraño, sino presente, omnipresente, aunque trascendente, pero ya en el Nuevo Testamento, pues ya entra encarnado en la historia, y entonces el Salmo va a adquirir pues otro sentido, otra belleza, porque ya es Jesús quien lo presenta como una realidad que ya se vive en la realidad actual, y que nosotros pues eso es lo que consideramos que pasa como seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos del Salterio. Si ustedes quieren adelantar un poquito, pues pueden leer el Cantar de los Cantares, que es muy chiquitito, son como 8 capítulos, son muy pequeños, y entonces pueden ver la riqueza de ese otro libro que ya exalta el amor humano, pero hace una analogía con el amor divino. Entonces, hasta aquí quedamos hoy y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Gracias, licenciada. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches.